Gracias, hermanos. Gracias. Qué lindo, muy especial, muy hermoso. Ahora, mis hermanos, ¿quién pudiera imaginarse que el 26 de abril de 1970, cuando yo estaba próximo a cumplir 20 años de edad, en un pueblecito llamado Novo Mesto, Eslovenia, en la comunista Yugoslavia, estaría naciendo una niña que 47 años después llegara a ser una americana naturalizada y llegara en el 2017 a ser la primera dama de los Estados Unidos, esposa del presidente Donald Trump. Y no solamente una vez, sino una segunda vez en el 2025 también llegará a ser la primera dama Melania Trump. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de un pueblecito totalmente desconocido. Yo ni sabía que existía un pueblo que se llamaba Novo Mesto, esto es Eslovenia, en lo que antes era Yugoslavia, y ese lugar, ese país declaró su independencia de Yugoslavia en junio 25, 1991. Pues esta mañana, hermanos, para hablar de ciudades raras, desconocidas, y por eso entonces esta mañana el mensaje con una serie muy cortita de 2 mensajes solamente que Dios nos permite en este mes de diciembre. Oh, pueblecito de Belén, para hablar del pueblo donde nació Jesús. Esta mañana vamos a enfocarnos en nada más una cita. Miqueas 5:2. Traía mucho anhelo de también cubrir Lucas 2 del 8 al 20, pero me di cuenta que estaba muy ambiciosa mi idea, entonces mejor lo recorté para la siguiente vez y solamente hablar esta mañana de Miqueas 5, el versículo 2, para hablar de quién nació en un lugar tan insignificante, tan raro, mencionado en el Antiguo Testamento y mencionado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora hice una búsqueda en Google y me di cuenta que Google ni siquiera quería atreverse a decirme cuántas veces aparecía Belén, pero en este caso ellos contestan, es muy difícil decir cuántas veces aparece Belén en las Escrituras, y yo pensé, pues eso no está tan difícil, porque solamente se encuentra 52 veces el nombre Belén, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y aunque sí es cierto que hay muchos datos que pudieran darse de lo que sucedió en Belén para que veamos la importancia de ese supuesto pueblecito insignificante, vean que quiero mencionarles algunas 5 cosas muy importantes que sucedieron en Belén. La primera que menciono es la muerte de Raquel. Raquel, la esposa de Jacob, cuando iban viajando de Betel a Hebrón, cuando estaban cerca de Belén, aquella mujer murió dando a luz a Benjamín. Entonces, por ahí es entonces Benjamín, y ahí se sabe entonces que hubo un momento de duelo para Jacob, perder a aquella mujer por la cual había trabajado 14 años para que fuera su mujer. Ella murió ahí cerca de Belén.
Pero luego también Belén, para las personas que han leído el libro de Ruth. Belén fue la ciudad de donde salió Noemí con su esposo, con sus hijos, porque había una sequía, se fueron a la tierra de Moab, por allá murió su esposo, murieron sus hijos, pero los hijos antes de morir llegaron a casarse, uno con una orfa y una con una conocida Ruth. Pero entonces, cuando hubo tiempo ya de regresar, porque Dios, de acuerdo a las escrituras, había visitado de nuevo a esta tierra de Belén, y entonces Noemí decidió regresar a su pueblo, y en este caso, cuando quería despedirse de sus dos nueras, logró convencer a duras penas a Orfa que se regresara, pero a Ruth no alcanzó a convencer, y aquella mujer moabita llegó con Noemí a Belén, y cuál fuera la dicha que Ruth alcanzó a trabajar en los terrenos de un rico ahí llamado Booz, y con el coqueteo ahí de la suegra, porque usted sabe que así hay eso que sí se incluye, y una cita que de vez en cuando le menciono a las damas de nuestra iglesia cuando se les va pasando el tren y vemos que ya no hay más, entonces les digo, lean el libro de Ruth a ver qué sugerencia les da y vean si no es cierto que la suegra le dijo a Ruth, ¿sabes qué, hija? Este hombre no está agarrando la onda, entonces ve y cuando esté dormido, ahí donde están trabajando y limpiando el grano, entonces tú ve y descúbrele los pies. Y lo único que nos podemos imaginar es que cuando le dio frío al hombre, en medio de la noche, pues abrió los ojos y ¿a quién tenía los pies? A Ruth. Y entonces fue cuando ella le hizo la pregunta, entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Pues, hermanos, Booz, el dueño de aquella finca, se casó con Ruth, y ahora, el ahora incluir a una moabita, hermanos, en la línea en la genealogía de Jesús, es algo sumamente especial y privilegio y honor, porque recuerden Ruth, ahí cuando termina el libro de Ruth nos damos cuenta que es la bisabuela de el rey David. Entonces nos movemos a la tercera. ¿Por qué? Porque Belén entonces también fue el lugar donde nació David, aquel que llegara a ser el rey de Israel. Y entonces no hay duda que ahí fue donde David fue pastor. Ahí fue donde peleó con un león, con un oso, cuando los destruyó, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos el mismo lugar, número 4, para que veamos que ahí fue donde llegó el juez Samuel para ungir a aquel David cuando buscaba un rey para Israel, ya reemplazando a Saúl. Entonces fue en Belén donde Samuel ungió a David como el rey de Israel. Pero la número 5 es la que me interesa más esta mañana, y es que Belén es el lugar donde nació Jesús. Ahora, qué interesante, ¿no? Que en los planes que Dios tenía, llegar a ser Belén, donde Dios iba a escoger a un hombre llamado José y a una mujer llamada María, allá en Nazaret, muy al norte. Y cuando en el egoísmo del hombre y en la avaricia del hombre, Augusto César vio la necesidad de tener que cobrar impuestos para comenzar a recaudar fondos, declaró un edicto de que todo aquel pueblo tenía que regresar a su lugar de nacimiento para ser
registrados. Y entonces fue la razón por la cual José tuvo que descender todas esas millas, toda esa distancia para llegar a Belén, para que allí naciera el Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos ahora a Miqueas, capítulo 5, el versículo 2, y vean que la primera cosa que tenemos es el anuncio de su nacimiento profetizado, ¿sí? Porque ahí tenemos ahora Miqueas 5:2, el pueblo que dio nacimiento al Salvador. Dice el texto, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces ahora fíjense, hermanos, porque aquí estamos hablando de un profeta que está categorizado dentro de los profetas menores. Ahora, nunca malentiendan esa expresión de profetas menores, porque no está diciendo que no sea de los profetas importantes. Sencillamente está haciendo mención de que son los libros más pequeños proféticos en el Antiguo Testamento. Entonces, Miqueas es uno de esos libros pequeños que lo hace entonces menor. Pero veamos que estamos hablando de un profeta que profetizó durante los años 735 al 710, porque recuerden que vamos al revés, vamos minimizando los números para llegar a el nacimiento de Jesús, y entonces quiere decir que este profeta llegó a profetizar durante el reinado de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Entonces fueron reinados algo difíciles, porque no tenían personas que necesariamente eran devotas a Dios, especialmente en el caso de Acaz. Recuerden que la esposa de Acaz era la famosa Jezabel. Entonces, pero si tenemos ahí a un hombre de Dios, a un hombre de oración en Ezequías, y Ezequías fue el que vio grandes triunfos, especialmente en contra del rey de Asiria, pero en este caso estamos hablando de los días cuando profetizó este profeta Miqueas. Ahora, cuando ustedes consideran los capítulos de Miqueas, van a encontrar que había mucho contenido de derrota de Israel por la desobediencia de Israel. Entonces había derrota, pero también había como este pasaje que tiene que ver con esperanza. Entonces, cuando estemos leyendo estos libros, hermanos, en medio de lo más oscuro, y creo que puede mencionarse esto casi para todas las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento, ustedes van a ver momentos bastante difíciles para Israel por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, pero entonces, en medio de eso, mucha esperanza. Entonces, estamos hablando en esta mañana de una declaración profética que se dio un tantito antes de que Israel fuera dividido en esas 10 tribus en el año 722, ¿sí? Pero ahora entonces lo que yo quiero que se registre es que acabamos de leer una profecía que se dio 700 años antes del nacimiento de Jesús. Ahora, si consideramos esta cita del punto de vista de un teólogo liberal quiere decir una persona que
de veras no cree que esta es la palabra de Dios, entonces, si la cita dice algo como Belén Éfrata, y está dando el lugar exacto donde va a nacer esta figura apocalíptica, entonces el liberal dice, no. Lo más cierto es que este libro fue escrito mucho después. Fue escrito quizás en los días de Jesús para que se dieran unos detalles tan específicos. Entonces, otra vez que se registre. Si en algún momento Dios le pone en su corazón el mencionar estas citas de Miqueas 5:2 en un ambiente navideño, entonces vamos a subrayar esa idea de que esta declaración, esta profecía se hizo 700 años antes de Jesús. Pero ahora, vean que no solamente esta profecía tiene una precisión histórica, pero ahora también tiene una declaración profética muy, muy profunda. Y qué interesante, hermanos, porque aunque uno está leyendo el libro de Miqueas y si no le pone atención cuidadosa y no lo hace ver alguien, quizás van a ser detalles que vamos a ignorar. Pero, qué interesante que cuando Jesús había nacido, y creemos que ya habían pasado algunos 2 años de su nacimiento, y ahora vienen unos magos del oriente y llegan directamente al palacio para informarse, porque ellos buscan al rey de los judíos, y entonces pues si es rey, debe de habitar algún lugar real. Entonces llegan con Herodes para preguntar, buscamos al rey de los judíos, y entonces cuando él dice el texto, dice, y se turbó él, y se turbó toda Jerusalén con él, ¿sí? Entonces quiere decir, hermanos, que hubo tiempo para mandar mensaje a toda aquella zona de Jerusalén que algo mal estaba sucediendo. Algo que estaba amenazando al rey estaba sucediendo. Entonces ahora él mandó llamar a los escribas, a los sacerdotes, para preguntarles sobre el nacimiento de Jesús. Y cuál es lo interesante, que en Mateo 2, del 4 al 6, ellos contestaron exactamente lo que acabamos de leer, Miqueas 5:2. Y le dijeron al rey exactamente dónde había de nacer el rey de los judíos. Pero qué cosa, ¿no? La ceguera del hombre de permitir que los magos fueran, Herodes no fue, la gente de él no fue, los judíos no fueron, pero sí fueron estas personas que venían del oriente y encontraron exactamente lo que buscaban en este detalle. Entonces, hermanos, estamos hablando de una profecía que, aunque está declarando algo que es difícil de entenderse, yo creo que la lección es que en la dureza del hombre, aunque se le den los detalles de exactamente dónde está el nacimiento de Jesús, todavía sí, no movieron un dedo para indagar y ver dónde estaba el nacimiento de Jesús. Ahora, si vamos a considerar, hermanos, al judío del presente, y recuerden que en su mayoría, si estamos hablando de que en Israel hubieran 8 millones de judíos, no incluyendo la cifra que ya hemos mencionado de 13.5 millones de judíos a través del mundo, pero si hay 8 millones de judíos en
Israel, fíjese que todavía no creo que hay 400,000 mesiánicos, o sea, judíos que han puesto su fe en el Señor Jesús en Israel, ¿sí? Entonces, digo eso, hermanos, porque lo que sucedió con Belén en 1993 es algo que debe de decirnos de la condición del corazón del judío y de la condición del corazón de Estados Unidos, quizás no del país, y esta no es una declaración política, es una declaración histórica, de que cuando usted tiene a un presidente liberal, no le va a importar lo que suceda a Israel. Porque fíjense, en este caso, Belén, por muchos años, estuvo bajo el mando británico, desde 1917 a 1948. Y luego hubo el momento cuando estuvo bajo el mando de Jordania, por algunos casi 10 años, 1948 a 1967. Pero entonces, ¿qué sucede? Israel le entregó, ¿sí? Bueno, primero Israel llega a ocupar el mando de Belén hasta 1967, cuando en un saludo de manos, ¿sí?, entregó a Belén a la autoridad palestina. Entonces, aquí lo tengo escrito como tal, durante la firma de los históricos acuerdos de Oslo, el 13 de septiembre de 1993, fue Bill Clinton quien recibió en la Casa Blanca al primer ministro israelí Isaac Rabin y al presidente de los palestinos Yasser Arafat para el histórico apretón de manos y la ceremonia de firma para entregar a Belén. Por eso entonces, cuando usted visita Belén ahora, no es cosa tan sencilla, no tan fácil. Yo los grupos que he llevado a Jerusalén o a Israel, nunca logré entrar o llegar a Belén, ¿sí? Porque se requiere sus datos, sus documentos, porque Belén, el nacimiento de Jesús, está bajo el mando de la autoridad palestina desde el 21 de diciembre de 1995. Entonces, les digo eso porque estamos hablando esta mañana de Belén, de un pueblo descrito como Belén Éfrata, que significa fructífera. Su nombre significa casa de pan, pero casa de pan porque en esa zona se estaba produciendo mucho el grano y entonces estaban produciendo grano para toda esa zona. Entonces, por eso también esa idea de Éfrata, que tiene que ser con algo fructífero. Y entonces, hermanos, qué cosa tan linda que nosotros, al considerar esta mañana a Belén como un pueblo fructífero, pues de ahí entonces nace Jesús, que ahora, si Belén es la casa de pan, pues les aviso que Jesús es el pan de vida, el mismo que sostiene a muchos, el mismo que alimenta a muchos. Jesús es el agua viva, el agua que le ofrece a la mujer samaritana y luego le dice, y de esta agua, si tomares de esta, no volverás a tener sed. El mismo que también es el palabra de vida, donde en Juan 6:68 dice, y entonces, ¿a quién iremos, Señor, cuando tú tienes palabras de vida? O también al Jesús que en Juan 15 es la vid verdadera y
si nos enchufamos a Él, entonces vamos a ser también nosotros fructíferos. Entonces, hermanos, ahí nomás para saber que cuando usted se agarra del Señor, se cumple el Salmo 1, versículo 3, cuando dice, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, pues prosperará. Entonces, el ser parte del cuerpo del Señor Jesús es ser siempre de bendición y siempre ser fructíferos y siempre ser de fruto y de bendición a muchos, ¿sí? Entonces Dios bendiga su santa palabra. Pero ahora, vean que aquí estamos hablando de un pueblo insignificante, porque dice el texto, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Entonces, vamos a enfocarnos, hermanos, en la palabra pequeña, ¿sí? Porque la verdad es que cuando lo declara Miqueas, estaba pequeña, ¿sí? Cuando lo declara, estaba pequeña, pero en el primer siglo seguía siendo pequeña. Dicen los arqueólogos que lo más seguro es que en ese primer siglo habían algunas 300 personas viviendo en Belén, ¿sí? Pero como ahí nace ahora nuestro Salvador, vean que aunque está ahí al decir 5 millas al sureste de Jerusalén, ahora ya es un pueblo, ya no es un pueblecito, ahora es una ciudad con algunos 28,000, 30,000 habitantes, y ahora pues la iglesia romana o católica ortodoxa ha puesto ahí la iglesia de la Natividad, y entonces ahora, ¿qué sucede con Belén? Pues es un lugar turístico, pero no estamos, hermanos, ignorando que Dios es el que dijo, aunque tú eres pequeña entre las familias de Judá, porque es parte de lo que queremos aprender esta mañana del carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Dios se enfoca en eso que para el hombre puede ser insignificante, pero para Dios es algo gigantesco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es raro que Dios escoja lo pequeño para también engrandecerlo, ¿sí? Porque no es raro entonces que a Belén llegó Samuel para escoger al rey de Israel y entonces se enfocó en la altura, se enfocó en sus fisionomía, pero Samuel le aclaró, no. Aquí no estamos buscando lo que el hombre busca, aquí estamos buscando lo que Dios escoge. Entonces, hermanos, se cumple ahí, se cumple. 1 Corintios, capítulo 1, 27, cuando dice que Dios escoge lo necio de este mundo para confundir a los sabios. Entonces, por eso nunca nos sorprenda de las personas que Dios quiere usar, porque parece entre nosotros ser una persona insignificante, pero Dios tiene planes para esa persona. Pero ahora, fíjense, bajemos a esta idea donde el mismo texto también habla del nacimiento, dice, del gobernante, cuando dice el texto, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Ahora, fíjense, hermanos, porque si yo me devuelvo a la lectura del pasaje de Miqueas 5:2, ¿sí? Vean que la profecía en su totalidad ignora los detalles del nacimiento de Jesús. No dice nada de la humildad del nacimiento de Jesús. O sea, estoy pensando en Lucas, ¿no? No da ningún detalle con relación a cómo Dios llamó a María, cómo la preparó, cómo preparó a José en sueño, cómo el Dios de los cielos preparó a aquel que va a ser portavoz
de Jesús. Estoy hablando de Juan el Bautista. No habla nada de esto de que José tuvo que venir a registrarse. No dice nada del nacimiento. No dice nada de los pastores. No da detalles de nada. Pero fíjense lo que hace. Hace un salto gigantesco y menciona sencillamente el lugar donde van a ser. Y luego salta a esto de decir, ¿qué, hermanos? De ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. O sea, estoy diciendo, hermanos, que toma un salto tan enorme porque menciona el nacimiento de Jesús y luego está hablando de qué. Está hablando del milenio de Jesús, ¿sí? O sea, yo digo, Miqueas quiso mencionar un cachito de Lucas 2, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? Y luego se va hasta Apocalipsis 20. ¿Me explico, hermanos? O sea, está usted en el Nuevo Testamento y usted está en Lucas 2, pero nomás nos dio un pistazo y ahora se salta hasta el último libro de la Biblia y casi ya va a terminar Apocalipsis, cuando ahora sí, acá en Apocalipsis 20 está el milenio, ¿sí? Ahora, fíjense bien, hermanos, porque recuerden que hay esa parte de la iglesia, voy a decir aquí, evangélica, que no ha entendido o reconocido que sí, Dios ha predicho un milenio. Y pues no me gusta acordarme mucho de hermanos, uno en particular, que se nos fue de la iglesia cuando yo estaba predicando todo el libro de Apocalipsis, y no sé si sea que en ciertas ocasiones mencioné el milenio, pero yo creo que no, pero de seguro que lo iba a mencionar cuando llegara a Apocalipsis 20, pero usted va a creer que hay muchas personas que leen referencias al milenio del Señor Jesús. O sea, el milenio va a ser cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida y va a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años. Y nosotros vamos a regresar con Él y vamos a vivir con Él en el milenio, ¿sí? Usted va a creer que muchas personas leen esas citas y sencillamente dicen, es algo que debe de interpretarse en forma figurativa. Quiere decir que no es cierto, que no va a suceder aquí literalmente en esta tierra. Entonces ha de interpretarse en forma figurativa. Pero entonces, pues hermanos, se los acabo de mencionar. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo ha sido aquel que van a ser en Belén? ¿Cuándo se ha cumplido la profecía de que él va a ser el gobernante de Israel? Pues no lo es hasta la fecha. Quiere decir que es algo en el porvenir. Entonces, si quieren, hermanos, nomás les doy unas 4 aquí del Antiguo Testamento, nomás como sugerencias para que vean que sí hay pasajes. Y entonces les decía que la persona que no creía aquí en nuestra iglesia, pues se nos fue. Se nos fue, me dijo, fue la razón por la cual se fue. Dice, yo no creo que usted está predicando la verdad y yo me voy. Bueno, pues, see you later, man. ¿Sí? Pero aquí va. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Díganme, hermanos, ¿se ha cumplido esa cita?
Digan todos, no, no, ¿sí? ¿Vamos bien? Zacarías 1:4. Y todos los que sobrevivieron en las naciones que volvieron contra Jerusalén, que vinieron, perdón, contra Jerusalén. Estoy pensando, hermanos, que quizás van a haber algunos convertidos ahí en el Armagedón. Ahí todavía hay que hacer la tarea, pero lo leo de nuevo. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso todavía no se ha cumplido. Zacarías 8:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianos en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. ¿Qué quiere decir? Que ahí van a andar muchos ancianos, en el milenio, todavía. Y dice con bordón, pero van a estar ahí por multitud de días. Y luego la última que les sugiero nomás para afirmar ese milenio, Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y irán la tristeza y el gemido. Eso no se ha cumplido. Todavía hoy mataron a 7 en Australia, en una boda. ¿Sí? Porque todavía hay aquellos que odian al pueblo de Israel, pero un día, hermanos, Israel y nosotros vamos a vivir juntos con el Señor en ese milenio. Pero entonces, continúen ahí y terminamos el texto. Dice, y sus orígenes, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esa palabra, orígenes, significa su proceder, o sea, ¿de dónde viene él? O sea, estamos hablando de dónde vendrá este gobernante. ¿De dónde será esta persona que va a nacer en Belén? Pues es, hermanos, ¿de dónde? Es desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Para decir qué, hermanos, que está hablando de quién, está hablando de Jesús. Jesús. Jesús no fue engendrado. Jesús siempre ha sido. Jesús es de qué? Desde las eternidades pasadas. Aquel que ha de nacer en Belén es desde las eternidades pasadas. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Juan 1:1. En el principio era el verbo, que es el Logos, que es Jesús. En el principio es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es Jesús. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, hablando de aquel que era, del que es y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? Es Jesús, el que es el Todopoderoso, el que es de las eternidades. Apocalipsis 1:11, y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el primero y el último. ¿Es quién, hermanos? Es el eterno Dios, es Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a anunciar, si Dios nos da oportunidad, Miqueas 5:2. ¿Sí? Y ahí está una sencilla explicación de algo que se declaró desde hace 700 años antes de Jesús. Recuerden, ya estamos de este lado del nacimiento de Jesús, ya estamos de este lado. 2025. Estamos hablando de algo que se profetizó 700 años antes. Y entonces, ¿quién es? Es aquel que un día vamos a adorar. ¿Sí? Y ya lo estamos adorando, amén.
el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la Biblia, Filipenses 2, 10 y 11, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un mensaje de Navidad glorioso. ¿Sí? Eterno Dios, así rogamos ya que el anuncio, que este pasaje se quede grabado en nuestro corazón. Que podamos declararlo, decirlo en esas oportunidades que tú nos des. Y Señor, en ese momento, Señor, sí, haznos audaz. Sí, en ese momento, llénanos con tu Santo Espíritu. Que podamos declarar delante del pueblo tuyo y delante de aquel que no te conoce, que Jesús ya llegó, ya nació, y ahora esperamos su segunda venida, y ahora esperamos reinar con Él por toda la eternidad. Bendito seas, oh Dios. Y ahora, mi Dios, esta mañana siempre hay alguien que nunca ha recibido a este Dios en su corazón. Nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí por primera vez, y en este caso la verdad es que no importa cuál sea tu trasfondo religioso, no importa qué edad tengas, no importa cuántos pecados hayas cometido, qué tan grueso te has metido en el murero, hay un Dios que envió a su Hijo Cristo Jesús para morir por ti en la cruz. Él ya pagó el precio del rescate de tu alma y ahora tú nomás tienes que creerlo. Dile así al Señor, dile así esta mañana, dile, mi Dios, esta mañana yo sí creo en Jesús. Yo sí creo que Jesús murió por mí en la cruz, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que fue visto por muchos, y en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y yo recibo a Jesús y yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por lo que podemos llevarnos en nuestros corazones este día. Y así ahora despídenos con tu gracia y con tu paz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermano Raúl, diga. Sí, pase por favor. Y aquí acérquese a mi labio, a mi mejilla. Sí. Hermanos, esta mañana, si usted tiene interés de participar, este próximo sábado vamos a estar ayudando a familias indigentes, a los indigentes, y va a ser una oportunidad muy hermosa. Es el sábado, es en el Convention Center. Para más información y para más detalles, pues pueden mirar ahí atrásito y yo les doy el enlace para que vengan a ayudarnos a enseñar el amor de Cristo a personas. Va a haber oportunidad de lavar pies, poner tenis, dar comida, ministrar, hacer evangelismo. Hay tantas cosas que podemos hacer. Vengan y hablen conmigo aquí después del servicio. Arreglarles las uñas. Arreglarles las uñas, ¿cómo no? Le puede cortar el pelo si hay peluqueros aquí. Sí, adelante. Sí, hay. Bueno, gracias. Gracias, hermano, gracias, sí. Y luego Raúl también, ya le mandé la lista de las personas que tenemos que han recibido a Cristo en estos días, que no han sido bautizados, para ver si podemos bautizar antes de que termine el año. Entonces recuerden que ya nomás son domingos contaditos, yo voy a decir que son 3 o 2, creo que son 3 domingos antes de terminar el año, para que así, hermanos, hagan el despegue cuando celebremos aquí el nuevo año y usted diga, ¿sabes qué? Estoy caminando con el Señor ahora sí, con el pie derecho y voy adelante, voy a servir a mi Dios con todo mi corazón. Entonces, denle su nombre, hermanos, para que podamos preparar esa lista y vamos a bautizar a estas personas antes de que termine el año, ¿sí? Muy bien, hermanos, entonces, estamos despedidos. ¿Ya se aprendieron todos un nombre?
A ver, todos ya hermano Raúl ya se aprendió un nombre esta mañana, uno. Hermano Raúl. Verónica. Es aquella dama. No. Ah, ese fue el de inglés, porque no lo podemos checar de aquí. Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes, ¿sí? Que coman bien sabroso y no olviden el concierto de la iglesia San Ibeo esta noche, gratis, a las 6. A las 6, concierto esta noche. Vénganse para que haya una buena representación de San Ibeo español.